Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Bueno, hoy estoy con ustedes acá en este día tan triste aquí adentro de Estados Unidos y también puede ser que para el mundo entero. Todo lo que ha pasado acá en este día 29 de enero con este accidente, bueno, entre comillas, llamado accidente de este avión, donde han perdido tantos y tantos la vida. De verdad que es triste, es un día de duelo, así debía de haber estado ya declarado a nivel todo Estados Unidos de duelo, porque es un día muy triste de verdad por todo lo que hemos estado viendo, lo que está sucediendo. Ya se había dicho aquí antes también de que esto iba a estar pasando. Pero bueno, hablaremos de esto. Antes quiero saludarlos a todos. Deseo que estén muy bien. Y también le doy las gracias a toditas las personas de este canal. A la familia linda que tengo yo aquí, porque sí tengo gente linda, como digo siempre, personas muy inteligentes que forman parte de esta gran familia y que saben bien quién es Moira Victoria y que además de eso aprecian las profecías que les traigo. Gracias a todos por poner que son profecías cumplidas, aunque son tristes, pero son advertencias que se traen con tiempo. Y es bueno también a veces que las personas presten atención a todas las advertencias para que también podamos estar a salvo. Yo les vengo hablando desde hace mucho tiempo de esto y aprecio muchísimo a toda la gente linda que se ha ocupado de decir que aquí se dijo. Y de verdad que lo vengo diciendo no de ahora, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Desde que empezó el Wi-Fi con el 5G, que es el que yo le dije, las torres de control no están preparadas para trabajar con esta instalación de la 5G. Pero han pasado muchísimos accidentes de helicópteros, aviones pequeños, avionetas, y ahora pasó este accidente. Ya les dije que venían del último avión antepenúltimo que pasó, les dije que faltaban dos. Por el momento había contado en ese entonces, porque todos los días cambia la energía y todos los días cambia también, estas visiones espirituales cambian. En ese tiempo les dije que habían dos grandes que venían accidentes y con muchos muertos que iban a haber también. También dije que iba a haber dentro de Estados Unidos, que iba a pasar algo muy grande aquí adentro de Estados Unidos. Y ya ven cómo ha pasado. Gracias a todas las personitas aquí que siempre están hasta bajando los videos, apuntando también lo que digo. Y me gusta que lo anoten porque yo soy muy orgullosa de lo que digo. Y como digo siempre, compruebo, demuestro y sostengo lo que aquí se dice. Entonces, cuando usted está anotando y dice, esto lo dijo Moira Victoria, pues está bueno porque usted está llevando un control también de lo que aquí en este canal se viene diciendo. Es muy importante saber que estos días que hemos entrado en el 2025, como les dije, la cosa no iba a estar muy buena y las energías iban a andar muy retrogradas y muy oscuras. La semilla del mal haciendo estragos, luego la venida del nuevo presidente, donde también les quiero hablar un poquito, nada más un adelanto, porque también tengo adelanto ahí. Pero es triste lo que hemos estado viendo con este accidente. Tres personas muertas en el helicóptero, que también son estas personitas que pertenecen también, todo lo que hacen con el gobierno, los militares. Y además 64 personas en las otras del avión, el cual también se dice no hay sobrevivientes. Es bien triste con esas aguas tan heladas que de verdad están frisadas las aguas en estos tiempos. Están haciendo entrenamiento supuestamente en este helicóptero. Bien difícil hacer ver que estén haciendo un entrenamiento a esas horas de la noche cuando está todo tan oscuro. Muy como a lo mejor un poquito inhumano o un poquito también en desacuerdo a lo que deberían de hacer, a lo mejor un poco más temprano. Pero definitivamente, si hay un error humano, hay un error humano, pero también recuerden que la energía está muy oscura atacando por todas partes.
Hay una energía que ustedes no la pueden sentir. Yo como persona espiritual y medium que soy, sí la siento. Toda persona medium sufre porque siente dentro de sí lo que uno está viviendo. Por eso no es verdad que el medium lo van a preparar para que se haga. El medium nace, no se hace. Y uno nace con este sentir de ser medium y uno puede también ver. Puede también ser una persona medium, consciente e inconsciente, como también se siente todo lo que está pasando, lo siente uno en su propia persona. Es bien inteligente para que ustedes lo puedan entender, porque un medium jamás nadie le puede enseñar a nadie cómo ser un medium. Eso no puede pasar nunca en la vida. Pueden enseñar otras cosas, pero no esto. Cuando uno ve una energía a veces que está media rara, hasta uno lo está sufriendo, lo está sintiendo, se pone un poquito apagado de uno ver lo que va a pasar. A mí me ha pasado muchísimas veces. Cuando hubo una vez una masacre grandísima por allá, por Connecticut, ese día yo tenía mucha tristeza. Yo decía, algo va a pasar, algo va a estar sucediendo hasta que sucedió. Esto en realidad es duelo en este tiempo. Ahora bien, vamos a ir por partes para que puedan entender. Les dije que ayer, precisamente el 29 de enero, les he hablado tanto de la serpiente de madera. Les dije, viene la serpiente de madera en el calendario chino. Todo el mundo dice que esta serpiente de madera trae mucha suerte y que trae dinero, y la gente piensa en el dinero nada más. Pero no es así. Yo le dije, no es así. La serpiente de madera no trae lo que están diciendo. Trae pestilencia, trae gravedad, trae enfermedades, trae sufrimientos y trae muertes y trae muchísimas cosas más, hasta enfrentamientos de lo que vamos a estar viendo en este año 2025. Ya estamos viendo cómo se está moviendo todo. Estamos viendo todo lo que hay con los migrantes y toda la cosa, pero eso es para llamar la atención. Quiero que entiendan que eso es para llamar la atención, para desviar la atención a algo. Lo que viene está todavía mucho peor. Entonces, esto es para llamar la atención. Pero de verdad empezó este día 29, el calendario chino, con la serpiente de madera, con un día bastante fuerte para acá, para Estados Unidos, donde se sabe que este país va a estar muy golpeado en este año 2025. También tenemos el día 29 que entró la luna nueva, lo que les digo yo siempre que es movimiento y acción con la luna nueva. Todas las lunas nuevas y lunas llenas tienen mucho movimiento, tienen mucha acción. Estamos saliendo de este mes de enero, ya estamos finalizando el mes de enero y luego vamos a dar inicio al mes de febrero, trayendo toda esta energía pasada de enero para llevarla para febrero. Ahora bien, ahora yo no me estoy moviendo por la hora, ni me estoy moviendo ni por los meses, ni por nada, sino por las energías. Porque les he dicho, yo veo que dicen que predicciones para febrero, por así decirlo, pero no existe. Para una persona bien pues puesta a nivel espiritual, ya no existe. Una persona que está de verdad bien profundamente en lo espiritual y que sabe lo que está haciendo. No existe el tiempo, no existe un horario, no existe un calendario tampoco para decir que nos vamos a regir por un calendario. Ya les dije que han movido hasta el reloj. Ya el reloj lo han movido, lo han adelantado los días, han adelantado los meses, en el año que lo hemos adelantado. Ahorita para nosotros, como traemos una secuencia, estamos viviendo el 2025. Pero es posible que estemos viviendo hasta unos cuantos años más adelantados. Por eso que se está moviendo adelantado todo. También han adelantado el reloj, como le dije anteriormente, teníamos 24 horas todavía hace un tiempo, pero lo han adelantado donde ahora solamente tenemos 16 horas. 8 horas por el día y 8 horas por la noche. Esas son las horas que tenemos en este momento. Entonces, todavía todos los días se están moviendo la manecilla del reloj. Hace unos días, por lo menos 2, 3 días atrás, han vuelto de nuevo a mover otra vez la manecilla del reloj y la van adelantando. Para una persona espiritual sabe que vamos viviendo con la energía que se está viendo y la que se está sintiendo. No se puede mover con el calendario gregoriano, que es el que mueve las fechas.
en realidad esto hay que sentirlo, vivirlo para explicarlo. Sé que algunas personas acá pueden entender, otros no entienden. Yo les explicaré poco a poco cómo vamos a estar haciendo cambios, cómo es que nos están cambiando el tiempo. Entonces, este accidente ha ocurrido precisamente en este día 29, donde está el movimiento de la luna nueva. Y está todavía el movimiento y el desarrollo de esta energía de la serpiente de madera. Hay personas que dicen que la serpiente trae buena suerte. Será aquellos que creen en la suerte que da la semilla del mal. Porque la serpiente no es perteneciente a la luz de Dios. La serpiente es de una energía oscura. Entonces no puede traer nada bueno. Mentiras que va a traer buena suerte o va a traer buenas cosas. Entonces es lamentable. Tenemos que orar muchísimo para seguir orando por todo lo que va a estar viniendo y por todo lo que va a estar sucediendo. Les quiero decir que hay que seguir cuidando a los jóvenes en las escuelas, en todo lo que tiene que ver con colegios, de donde quiera que hay estudiantes, porque esto también va a estar muy atacado. Ahora también quiero decirles que estamos entrando al mes de febrero. Esta no es una predicción ni una profecía de febrero. Ya yo no trabajo así. Yo les estoy trayendo lo que yo puedo traerles, que veo que va a venir y que les vengo a decir. Y también le doy trabajo a los otros que no saben, ¿no? A los que me copian. Así que les doy trabajo para que tengan trabajo. Porque ya veo que me copian hasta de mucho tiempo atrás. Creo que vienen por ahí copiándome de todos los años 2018. Todo lo que he dicho. Así que de eso hablaremos otra vez en otro tiempo. Pero sí quiero que sepan y entiendan que yo les voy a estar trayendo cada vez que yo estoy viendo y percibiendo lo que hay, aunque se cansen de oír mis profecías que dicen que son malévolas porque nunca digo nada bueno, pues yo les traigo la verdad. La verdad no peca pero incomoda, y les voy a estar trayendo la verdad y de una manera natural, como si lo debo de decir sin exagerar, porque tampoco vengo aquí a enfermarle la mente a nadie. No tengo ese permiso, por Dios. No tengo ese permiso de la divinidad tampoco de venir a poner la mente en zozobra de nadie. Así que no es mi intención, sino de venir a hablarles verdades. Y por eso les estoy hablando de que no me voy a estar rigiendo ni por días ni por el tiempo, porque las horas están movidas y el tiempo está movido. Entonces, como una persona que soy también a nivel de parapsicología, y uno siempre en la parapsicología con la metafísica en mis investigaciones paranormales, por eso yo les puedo venir a hablar a ustedes lo que yo puedo percibir de inmediato. Y así se pueden cuidar. ¿Qué les dije? Que no viajaran en estos aviones. Ni siquiera si iban a viajar, que lo pensaran, si era de emergencia, y menos si eran vuelos largos de muchas horas. Ya vieron, este es un vuelo corto y miren lo que ha pasado. Así que ni lejos ni cerca. Estamos igual. Los accidentes van a seguir estando por cielo, por el aire, van a seguir estando por la tierra, van a seguir estando también por el mar. Ya les dije que todavía no hemos visto gran cosa en el mar y lo vamos a ver muy pronto. Muy pronto se va a desarrollar esta energía porque van por partes, como van por pasos. Entonces esto también se va a ver. Vamos a estar viendo también lo que les he dicho anteriormente acá de los enfrentamientos en las fronteras. La frontera de Estados Unidos y México, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que iba a haber este enfrentamiento. Así que ahí tenemos este enfrentamiento entre Estados Unidos y México y cada vez se va a estar poniendo más tenso. También hay un enfrentamiento que lo anuncié desde antes, que era de Venezuela con Colombia también. Y así, donde quiera que hay fronteras, van a ir habiendo estos enfrentamientos. Que aquí, pues para Estados Unidos, con todo lo que está viendo, con todas las órdenes que ha firmado este presidente Donald Trump, que a la gente les gusta, ¿no? Los que quieren la maldad y no les importa lo de otras personas, pues lo aplauden. ¡Ay, qué bonito! Muy lindo lo que está haciendo el presidente electo Donald Trump. Y los que no viven aquí también, porque por allá, por otros países, yo veo que hacen también que predicciones sin saber que no viven aquí adentro. Si no viven aquí adentro no van a poder saber bien lo que están hablando. Puras tonteras nada más, no dicen nada exacto. Estamos cerca, pero muy cerca también de un enfrentamiento político entre los partidos republicanos y demócratas. Estamos cerquita, pero muy así, de un poquito así, de ver este enfrentamiento que se va a estar viniendo entre estos partidos. ¿Qué pasa? Que también
no solamente del Partido Demócrata y también republicano, sino que estamos también para ver este enfrentamiento con las mismas personitas que son del mismo partido de Donald Trump, que muchísimos no están contentos con lo que él está haciendo. Son muchos, pero muchos los que están en desacuerdo con todas estas políticas, con todas estas cosas que él está firmando, todos estos que él está haciendo. Donald Trump cambiando leyes, cambiando todas las constituciones, quitando y poniendo, ya le pusieron al Golfo de México, Golfo de América. Yo les dije, cuando las personas me dijeron que eso no lo podía hacer, yo les dije, claro que lo va a hacer. Me lo preguntaron hasta en la televisión y les dije, claro que lo va a hacer. Claro que él lo hace, él va a cambiar el Golfo de México por el Golfo de América. ¿Que va a coger el Canal de Panamá? También. ¿Que va a tener Groenlandia? También. ¿Que va a tener un enfrentamiento con Canadá? También. Ahí vienen otros enfrentamientos, porque va a haber este enfrentamiento de Estados Unidos, ya que él es el presidente, pues pertenece a Estados Unidos, con Groenlandia. Y luego el enfrentamiento con Canadá. Esto va para largo. Esto todavía tiene mucha tela por cortar. Y esto también, de los mismos del partido de él, no están de acuerdo, están en desacuerdo con muchas de las leyes que él está incrementando. Así que tenemos un enfrentamiento también dentro de Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que eso está peligroso, porque eso puede llegar a tener un inicio a una guerra civil. Por eso fue, mire, sacan a los... es verdad que hay bastantes personas que son delincuentes y tienen que sacarlos, pero no, hubo una escuela por allá por Texas que el maestro, muy amable, muy linda persona, ¿verdad? Llamó a ICE para que venga a la escuela, porque había un montón de niños que solamente hablaban español. Esos niños les pusieron esposas y los sacaron esposados a los niños que son de 10, de 11 años quizás o menos. Entonces los niños también lo van a acusar de delincuentes. También van a decir que esos niños son delincuentes. Mire, eso está muy feo para ver un niño esposado. Cuando este niño va creciendo, ¿qué es lo que va a tener en su mente? ¿Qué es lo que va a pensar? Cuando él estaba en Estados Unidos, cuando estaban en Estados Unidos en la escuela estudiando, y ahí mismo los agarraron y los pusieron esposas. Entonces, es como dañarle la mente también a un niño de esa edad. Pero ¿qué pasa con todos los que estaban encerrados, que hicieron todo este desastre en el Capitolio? A eso no les pasó nada, al contrario, todos están para afuera y a todos los sacaron. Y si es posible, hasta les van a pagar algún dinero de indemnización, porque hasta los premian también, porque esos son los secuaces. Esos son los que tiene Donald Trump para que lo ayuden, y a cualquier cosa ellos salen a dar la cara. Entonces, las cosas están complicadas porque están parte para unas personas y partes injustas para otros. Entonces, esto todavía lo que nos falta aquí por ver es bastante grande. Y este enfrentamiento que viene por estar en desacuerdo con las cosas que él está haciendo, lo que está haciendo Elon Musk también, pues del vicepresidente lo he examinado y todavía se ve que tiene más corazón. Ayer pude ver que el presidente Donald Trump dijo, bueno, que descansen en paz y no sé qué, y por ahí 2 palabras. Pero el vicepresidente dijo, hago un llamado a hacer oración. Hay que hacer oración. Y eso es lo que se quiere, que la persona también tenga una creencia en Dios. De que pueda llevar su trabajo, pero también que crea en Dios. Y nosotros también tenemos que estar en oración. Pero esto está que va a extenderse más, porque esto nos va a traer muy pronto, falta muy poquito así, poquitito, se lo digo yo, Moira Victoria, para entrar en un enfrentamiento político apocalíptico, porque ya esto es todo apocalipsis, un apocalíptico, y dar inicio a una guerra civil, que es lo que quieren los de los cerebros retorcidos, que empiecen acá con esta guerra civil adentro de Estados Unidos, los mismos americanos que lo empiecen para que luego no se estén quejando. Ellos quieren que los mismos de acá de Estados Unidos empiecen cualquier guerra civil, cualquier enfrentamiento, para luego irse para otro lado, donde podrá venir una tercera guerra también. Ninguna guerra dura un día ni 2, van a durar tiempo. Entonces, estamos con esta amenaza
y es posible que estemos muy pronto también con todo lo que está sucediendo. Ahora bien, recuerden que les he dicho también, para que estén con un poquito de cada cosa aquí en este que les traigo ahora, este chat. Por favor, mira a ver cómo tienen sus cargadores para sus teléfonos. A ver si tienen cargadores para que los tengan en cualquier momento propicio de no tener electricidad. Cualquier día de esto nos vamos a quedar sin electricidad. No vamos a tener ni para cargar los teléfonos. Entonces, al no haber una electricidad, también estamos incomunicados. A la misma vez también con todo esto que está pasando, así como pasó esto del avión, que en segundos hubo este accidente y se ha muerto medio mundo. En segundos puede pasar cualquier cosa con cualquier planta eléctrica, con cualquier planta que tenga que ver con un Wi-Fi y nos quedamos también incomunicados. Así que no es tiempo de estar confiándonos, tenemos que estar muy preparados. Yo deseo que las personas me presten atención, porque la verdad que yo veo que hay personas que sí prestan atención, pero otros no. Entonces hay que prestar atención, por favor. Estamos entrando a este mes de febrero. Ya les digo, estén atentos que podemos enfrentar muchas cositas. En cualquier momento vienen muchas cosas. Que si este accidente es el único, no. Vienen más accidentes, se los digo yo, Mayra Victoria. Voy a sostener mi palabra de lo que he venido diciendo casi desde el 2022, del 2020. Todavía cuando hablaba en el 2019, hablaba de las caravanas que venían por ahí, donde se robaban los niños, y les decía, cuiden a sus niños, que están robando los niños. Y vienen las caravanas. Y también les decía, están entrando y luego van a tener que regresarse. Y mire, ahora se está cumpliendo también todo eso que les había dicho. Les había dicho, el sueño americano está frustrado. No es verdad que ese sueño americano vale la pena lo que están haciendo las personas arraigando su vida por allí, por esos montes, por donde vienen. Entonces tenemos que saber que aquí se les ha venido diciendo todo eso. Y además de que se les ha venido advirtiendo de todas las cosas de enfermedades que vienen, también se les ha advertido de los accidentes. Y una de las cosas que les he dicho siempre, los accidentes de avión. De verdad, bien difícil, mire. Un avión chocó con un helicóptero. Mire lo que ha habido, un gran desastre. Entonces, imagínense cuando hay un choque también en la tierra. Pero es más fácil que una persona en la tierra manejando pueda desviarse y pueda defenderse a los que están en el aire. En el aire todavía más complicado. Y mucho menos si hay neblina, mucho menos si está lloviendo, mucho menos las nubes. Hay muchas cosas que pueden pasar allá arriba y que las personas que están manejando o los pilotos no puedan ver. Entonces hay que tener esa cuenta, ese cuidado. Yo siempre que he viajado, hasta me duermo en el avión. Yo tengo algunos compromisos que hacer fuera de Estados Unidos y no lo he hecho solamente por esto mismo, porque si yo les advierto a ustedes, también tengo que cogerlo para mi misma persona. Entonces por eso les digo, hay que tener sumo cuidado. Estamos entrando en este mes de febrero. El mes de febrero trae demasiadas cosas negativas, más fuertes que lo que podemos ver en el mes de enero. Además, recuerden que por un nombre que se le tiene al mes de febrero, tiene un nombre ahí, algo postizo, tiene ahí un seudónimo, yo diría, y se le llama el mes loco. El mes loco de febrero. Todos los años anteriores se ha conocido el mes de febrero como un mes loco. Aparte de que se le llama el mes del amor y la amistad. Mejor dicho, más de la amistad que del amor. Ya amor ni existe. Entonces, es la amistad, pero se celebra pues el día de San Valentín y eso ya es como algo que se hace de manera que se viene haciendo una tradición. Pero el mes de febrero siempre tiene una energía bastante fuerte y una energía como que descontrolada. Entonces, hemos visto las peores masacres en los meses de febrero dentro de Estados Unidos, como una que pasó mismo aquí en lo que es la Florida. Pasó una que fue en el colegio, casi en la universidad, donde habían ya muchachos universitarios. Y ahí pues hubo uno de estos así atarantados que hizo esa masacre tan grande. Y en realidad han pasado grandes cosas en el mes de febrero. Ahora en el mes de febrero seguirán pasando más accidentes, seguirán teniendo más problemas los aviones y más todavía.
Ahora mismo esto es apenas un inicio de lo que podemos ver. Lo que viene todavía está más fuerte en cuanto a todo lo que viene siendo por el aire, los accidentes en el aire, aviones, avionetas, helicópteros más. Han habido bastantes helicópteros y también por allá por Chile. Recuerden que el expresidente de Chile tuvo un accidente que fue donde falleció en un helicóptero también. O sea que tampoco es para confiar los helicópteros. Pero hay una atmósfera también en el aire que está absorbiendo. Es como una fuerza sobrenatural, una fuerza paranormal que está en el aire como que jala. Y la gente ni cuenta se da. Es algo invisible, pero que es algo que está ahí como un remolino jalando ya todo lo que ha pasado. Es como para ver que les he dicho, están, mire, todos esos drones que han salido, que de pronto se aparecen. Aparecen unas cosas por ahí como unas naves también llenas de luces que se han visto. Y le digo que se han visto porque las vi anteriormente hace 2 días yo misma. Caminando, manejando por una calle ya de noche, que tenía que buscar algo en un supermercado corriendo que nos hacía falta en nuestro centro. Y ahí mismo, cuando estábamos esperando la luz roja, había una nave a la parte de arriba volando de luces azules. Un azul muy bonito, un azul muy transparente y muy llamado de atención. Y esta nave volaba y se quedaba parada como captando, como si tuviese una cámara que estuviera captando, y luego volvía a soltarse y seguía navegando la nave y así se iba parando por partes. Yo la pude ver, me la pusieron a mí, yo la vi, mis guías, mis seres, mi espiritualidad, yo tenía que verlo y lo vi. Y eso está sucediendo muchísimo en todas partes. Pues déjenme decirles que todo lo que está pasando no es que tenga una explicación, porque explicación no la tiene. Si la tuviera, yo creo que de los mismos científicos y los que están haciendo los experimentos de averiguación la van a tener. Yo hoy quiero preguntar al péndulo sobre el accidente, si eso fue algo normal o es anormal. Sin acusar ni nada, porque yo solamente voy a decir, si no es normal, ya sabemos que no es normal. Y si es normal, pues sabemos que alguna falla humana, alguna falla también de los pilotos pasó. Y tiene que ser de los pilotos de el helicóptero, porque no del avión. Entonces, vamos a ver eso. Pero este mes de febrero empieza ya el día 1, que viene siendo este día sábado que viene, ¿verdad? Y viene teniendo desde ya esta entrada de esta energía de este mes loco. Además de este mes loco, tenemos la serpiente de madera, que les he dicho que viene fuerte en este año 2025 para finalizar hasta el 16 de febrero del año 2026. Entonces, desde ahora, 29 de enero del 2025, esta energía va a estar ahí. Si vimos como la otra que era también del dragón de madera estaba tan fuerte y vimos tantas cosas que pasó en el 2024, pues ahora se fue el dragón de madera y entra la de la serpiente de madera, que ya empezó el día 29 de enero. Entonces, ¿qué pasa? Llega ahora todo este largo trayecto desde ahora hasta el 16 de febrero del próximo año 2026. Esta es una energía que está trayendo enfermedades, muchísimas complicaciones, está trayendo también más muertes, más masacres, más enfrentamientos de todo. Y las personas que son débiles a nivel mental, hay que verlas que van a andar más exageradas, van a estar más con la mente más elevada. Y ya vemos montones, yo veo personas que tienen una mente tan yo diría malévola, porque son buenos hasta para mentir, y de esas personas tienen un veneno en la mente tremenda. Para muestra un botón del cual ustedes podrán saber más adelante cuando yo siga hablando de los asuntos. Pero van a ver ustedes cómo están el veneno
en las mentes de las personas, y las personas están que mienten, que mandan hasta matar a una persona y hacen miles de cosas. Así que estén con cuidado. Y este mes de febrero, no estoy hablando solamente de acá de Estados Unidos, estoy hablando del mundo entero. El mundo entero está en esta energía. El mundo entero está en la energía que estamos viviendo ahora mismo, de esta energía diabólica, de esta energía oscura, de la semilla del mal, como la llamo yo, como yo siempre les digo, de la semilla del mal. Entonces, es una energía bien mala, bien oscura. Es una energía que vamos a estar viviendo ahora mismo en febrero, que las personas ya se están preparando para las cosas amorosas y de todo, y por ahí los chocolates y los corazones de chocolate y todas las cosas, todo esto es comercial. Es cuando más caras se ponen las flores, cuando más caros están los chocolates, cuando más caro está cualquier regalito que le quieren dar al ser amado. Todo esto es comercio. ¿Cuándo vamos a entender de que las navidades, todo es un comercio? Todo, la Navidad ya no es ni religioso, sino que la persona, como uno lo tenga de religión y de respeto, lo siente y lo trabaja y lo lleva así. Pero ya todas las tiendas, todo lo demás, eso no creen en nadie, eso solamente creen vender. Y es comercial. Todo esto lo vuelven comercial. Ahora mismo viene San Valentín, y San Valentín va a ser comercial. Los corazones de chocolate van a estar más caros. Las rosas rojas van a estar más caras. Y ahí van a ver ustedes como si el huevo está caro, que vamos a ver entonces con una rosa roja para el amor más cara todavía. Recuerden que todo eso es material y es también que es comercial. No vayan ustedes a estar cayendo tampoco, a estar regalando su dinero, que en este momento no hace falta que lo hagan. El que te quiere de verdad, y no porque tienes que regalarle algo caro ni algo así. Y de eso hablaremos en los próximos programas. Por eso yo les invito a que no se pierdan ni un solo programa. Los invito a que se suscriban acá, a este canal, y que también aprendan lo que aquí se dice. Yo voy a coger el péndulo, aquí tengo nuestro espejo, vamos a ver lo que dice nuestro espejo. Y el péndulo que tengo acá. Solamente vamos a hacer preguntas al péndulo. Vamos a ver qué dice el péndulo. Vamos a ver si el péndulo nos va a decir. Quiero preguntar al péndulo, ¿este accidente es normal? ¿Tenía que pasar? ¿Estaba escrito? ¿Así tenía que estar? Entonces vamos a preguntar al péndulo. ¿Qué me contesta? Para nada, me está contando que no es normal. Me está contestando que no es normal, que esto es algo anormal que ha pasado y que no es normal. Vamos a ver qué más me dice. Dice que no es normal y se mueve de una manera muy fuerte, lo cual me está diciendo con sus movimientos que no es normal y que esto estaba como, pues a lo mejor como un plan, podría decirse un plan, porque aquí está así y está diciendo que no es normal, que no debió de haber pasado. Así que esto no es normal, lo que ha pasado con este accidente no es normal. El péndulo está diciéndolo y le tengo mucha fe al péndulo. A mí el péndulo tengo mucho poder mental para preguntarle al péndulo lo que quiero que me conteste. Y aquí me está contestando que no es normal. Me sigue diciendo lo mismo. Y le pregunto de nuevo si este accidente es normal. Para nada, no es normal. Esto traía un camino muy extraño, porque aquí veo que donde ha caído este avión y el choque con el helicóptero, como que no era ahí el sitio para ver el accidente, como que iba a ser desviado para otra parte y que iba a llevarse para otro lado, más bien el accidente que iba a haber. Habría que ver cuánto está alejado ahí todo lo que tiene que ver con la Casa Blanca y también todo lo que tiene que ver con todas las oficinas principales de la Casa Blanca, porque aquí dice como que el accidente pasó allí, pero no tenía que pasar allí, era como que tendría que desviarse para otro lado, pero iba a pasar en otro lado, pero tenía que desviarse, está diciendo aquí el péndulo. Yo voy a preguntar más,
voy a averiguar más y les voy a traer esta averiguación, porque ya me causó como admiración y también curiosidad de ver por qué el péndulo se desvía. Es como que el accidente ocurrió ahí, pero no era ahí que tenía que pasar. Es como que se está desviando para otro lado, como que el péndulo dice, tenía que coger y mira, y me mueve hasta la mano, porque me está dando hasta fuerza en la mano. Es como que me está empujando, como que esto venía para acá y tenía que coger así, para este lado, así, como que tenía que ir a una extremo como mano derecha. Pero bueno, es lo que está hablando en la dirección, el péndulo, ¿verdad? Y está diciendo que tendría que desviarse para otro lado, que no era ahí precisamente donde tenía que pasar el suceso. Esto debería de haber pasado, dice, en otro lado, pero estaba puesto para pasar. Entonces, vale la pena dar una averiguación más profundo y también lo preguntaría a mi guía, porque esto me está empujando el péndulo para otro lado y me está diciendo no, debió haber pasado ahí, pero iba a pasar, pero estaba como un plan, es como un plan. Es como que algo estuviera empujando estos dos, el avión y el helicóptero, como si lo estuvieran empujando para otro lado. Iba a ser en otro lado el problema, no era allí mismo donde ocurrió. Así que se les desvió para pasar ahí mismo y no ocurrió donde tenía que pasar. Y lo que llama la atención, por lo que el péndulo me está empujando, es que esto está pasando en Washington. Washington, D.C. es la capital de Estados Unidos. Y en Washington, D.C. es que está todo lo que tiene que ver con la sede del gobierno. Entonces, todo lo que tiene que ver con la sede del gobierno, uy, no, me da escalofrío. Me erizo, me da escalofrío. Todo lo que tiene que ver con la sede del gobierno se está tirando como para ir para un lado. Entonces, todo lo que tiene que ver con el gobierno, la Casa Blanca, ya vieron todo lo que ocurrió en el Capitolio, todo eso está en el centro de la capital de Washington. Entonces, ¿por qué el péndulo se está tirando para otro lado? Y diciendo, no es ahí que tenía que pasar. Pasó por equivocación ahí, pero tenía que pasar en otro lado. Esto está pasando casi como lo que hicieron con las Torres Gemelas y lo que pasó también con estos aviones de American Airlines. Yo les dije que también en estos años que hubo en el 2001, esto grande que pasó en Nueva York y también en el Pentágono y en todo Estados Unidos, que pasó con estos ataques terroristas. Esto pasó también con American Airlines. Entonces ahora también American Airlines, digo, también está pasando. Y además de esto, casi está haciéndose como una energía parecida. La energía tira con fuerza para este lado, así. Dice el péndulo, se está tirando con mucha fuerza que hasta me mueve la mano. Y yo trabajo muy bien el péndulo. A mí el péndulo me encanta. Y es una forma también de que yo lo llevo para donde quiera y en cualquier parte puedo hacer cualquier averiguación porque el péndulo siempre me va a responder. El péndulo me encanta. La verdad tengo una comunicación mental muy buena con el péndulo. Y lo que me está diciendo acá me lo está diciendo bien, pero muy bien explicado. Y me tira con fuerza hacia este lado. Voy a averiguar más y les voy a traer porque es un poquito interesante. Voy a ver cuánto les traigo de información para ver. Y además de eso, esto que estoy diciéndoles aquí con el péndulo, presten atención porque están haciendo averiguaciones. Es posible que todo lo que yo estoy diciendo aquí lo podrán sacar en alguna averiguación y va a salir a la luz. Así que presten atención también a todas estas investigaciones que están haciendo. No oigan cualquier cosa porque no todo lo que dicen es verdad, pero traigan una investigación que sea seria. Entonces escúchenla, que puede ser que allí ustedes van a escuchar lo que yo aquí estoy diciendo. Y van a encontrar algunas informaciones que van a salir a la luz y que no van a estar normales. Están supuestos a decir la verdad, porque esto es una cosa muy seria y tienen que decir la verdad. Miren, pongo el péndulo por acá, le digo gracias a mi péndulo, gracias a todos los seres también que me ayudan siempre con todas estas investigaciones y ángeles que siempre están conmigo. Ahora, yo también les digo, saben que les dije que iba a quitar los comentarios y gracias a ustedes que me dicen que no los quite, pues no los he quitado. Pero por favor, tengan cuenta, no se dejen embaucar. Ya vieron que les han sacado mucho dinero. Les voy a poner en las redes sociales, en el mismo comunidad,
y también allí en Facebook. Les voy a poner las fotos que me han mandado, donde les piden el dinero y les enseñan un montón de niños de color, unos niños, y les dicen que es Orfanato Mercy, donde han estado robando el dinero. Y no piden menos de $100. Son $100 que les piden, pero yo les he dicho, no den nada. La foto del canal mía personal, que es la fotito que tienen en el otro canal falso, la voy a cambiar para que ustedes sepan que la foto va a estar cambiada. Entonces vamos a hacer ciertos cambios para poderlo sacar, y ustedes, depende que ayuden, porque si a usted le van a escribir, contéstele para atrás. Ustedes son falsos, ustedes no son verdaderos, contéstele, están al descubierto y son falsos. También cualquier persona que se meta ahí a hablarles, hay una por allá que es de España que se mete siempre a decir que son copias. También contéstele, no tengan piedad con nadie. Este es un momento de la ley de Talión. Esto es causa y efecto, karma. Esto es kármico. Si nos dejamos que otros nos traigan su karma, y si nos dejamos que otros nos pongan, como dicen, la patota encima, como la ley de Talión, que nos quieran pisotear, pues no es así. Ustedes tienen que abrir los ojos. Abren los ojos, no se dejen engañar. Dios le da una inteligencia a cada persona para que no caiga en el engaño, y también para que escuchen bien lo que aquella persona está hablando y si le pueden creer o no. Así que por favor, gracias por defender el canal, pero les voy a pedir y les voy a suplicar que no envíen ningún dinero a nadie. Yo no le pido dinero a nadie. Ni le pido dinero a nadie, ni le ando escribiendo emails, ni le ando pidiendo su email para escribirle. Yo no me meto en el canal de nadie a pedir un email, que me mande su email porque le voy a escribir privado. Yo no tengo tiempo para eso. Entonces yo ni le voy a contestar un email privado que me estén mandando, que solamente sea algo que me están preguntando y que sé que tiene que ver conmigo. Se los contestaría porque yo sí sabría si es algo que es verdadero o no. Pero no, yo no me meto a andar escribiéndole a nadie en email, ni buscando el email de ninguna persona. Tampoco, ya ven, tienen que ver. El canal de Moira Victoria está verificado, pero aún así sea Facebook y los demás canales, no tienen numeritos. Ningún canal mío tiene numeritos. Yo no le ando poniendo numeritos a ningún canal. Ningún canal ustedes lo ven ni con letras claves, ni con numeritos. Por favor, abren los ojos, y deseo que ayudarán en eso para que no caigan en más engaños. Hay muchas cosas que aclarar aquí. Las energías están un poquito fuertes y quiero que se presten en atención. Recuerden que entró el mes de febrero, ya va a entrar. Es un mes bastante loco. Y también les digo, compren lo que necesitan y que no esté de mucha refrigeración, porque se va la electricidad y se les va a dañar las cosas. Pero compren todo lo que necesiten y manténganse con sus cargadores listos por si necesitan para sus teléfonos. En cualquier momento podemos tener algún percance de quedarnos a oscuras. Y hay muchas cosas que van a estar pasando, no solamente aquí en Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos. Vienen enfrentamientos muy feos. Y también vienen todas estas cosas que están pasando de amenazas para un país, amenazas para el otro, y metiéndose ya con muchos países y muchas cosas. Ya estamos calentando, como dicen, la energía más de lo debido. Entonces ustedes tienen que ver y saber que las cosas no están bien. Lo que están viviendo aquí adentro, ¿verdad? Cuídense bastante. Y además de eso, ya saben, si llegan a tocarle su puerta de su casa, usted no tiene por qué abrir. Si no le traen algo que sea formal para que le abra la puerta, usted no tiene por qué abrir. Como los mismos abogados también se lo están diciendo, esa es una ley de verdad. Eso se llama abuso de morada, cuando van a su casa a hacer algo que no están supuestos a hacerlo. Hoy les digo a todos gracias por estar aquí. Espero que puedan ver bien este mensaje que les traigo. Y a la misma vez también, compártalo con sus personas, compártalo con las personas que usted cree que les puede ayudar. Esto es muy importante. Yo le vengo a hablar con el corazón. Aquí no vengo a hacer show de lloraderas ni nada de eso para llamar la atención ni para hacer viral. Ya veo que eso de andar llorando como que se hacen viral las personas. Pero no, aquí no se hace ese show. Aquí se trae y se habla de corazón. Y con conocimiento de causa y con respeto a nivel profesional también. Yo soy Moira Victoria
y hablo como soy y gracias a Dios me ha costado llegar donde estoy. No es que yo me vine y me senté allí en una silla a leer las cartas al revés y al derecho y ya digo que soy una vidente. Eso no es así. A mí me ha costado formarme y creo que hay bastantes personas que les ha costado formarse, pero aquellos que son charlatanes no les cuesta nada porque lo que andan buscando son otras cosas. Así es que estén atentos, que en este canal van a ver muchas cosas que ustedes van a aprender. Deseo también que puedan gustarle los videos y puedan darme un like, pero igual también suscríbase al canal si no lo ha hecho. Si desean una consulta personalizada a nivel espiritual conmigo, recuerden, no tengo línea psíquica, ni tampoco trabajo con ninguna persona que tenga que ver a nivel espiritual, porque no soy socia de nadie. Yo soy sola en mi nivel espiritual, yo soy sola con lo mío, con Dios, con mis guías y con mis cosas. Yo no tengo 30 gentes que me trabajen, ni 18, ni 15, ni nada de eso. Yo trabajo con las poquitas personas que tengo y muy contenta con este poquito de personas que saben entender bien lo que hacen. Así es que yo les digo que usted, si va a una consulta, tiene que visitar la página web, leer la información y por ahí enviar un mensaje a nuestro Gmail, que es consultas@305 gmail.com, y también puede enviar hasta un mensaje por WhatsApp, siempre y cuando haya visitado nuestra página web. Y bueno, hay muchas cosas que compartir aquí. Presten atención y estaré compartiéndolas con ustedes poquito a poco. Presten atención, les traeré algo pronto, quizás el día siguiente de hoy, porque ya estamos cerrando el mes de enero y tenemos que irnos preparando para este recibimiento del mes de febrero, el mes loco, ¿cómo se llama? Que trae muchas, pero muchas, pues por ahí también cosas grandes y que hay que cuidarse. Hay que rezar mucho. No se les olvide orar. No se le olvide que hay que rezar el Salmo 91, que habla mucho de las pestilencias y de todas las cosas negativas. Y también el Salmo 23, que es muy recomendado. Pero rece lo que usted quiera rezar. Hay personas que dicen, es que no sé rezar. Nunca me enseñaron nada. Mire, usted tiene la mente aquí divina. Haga una oración de su mente. Póngase a orar ahí con su manito por allí, como quiera. Y diga palabras que se las dice su mente. La mente le puede dictar a usted alguna oración bonita. No tiene que leerla de un libro, ni tiene que nadie se la enseñe. Usted puede rezar estas oraciones bonitas que le nacen de su alma, que le nacen del corazón. Y usted puede hacer una oración de las más bonitas, mejores que la que están en un libro quizás. Así es como yo oro. Yo hago mis oraciones de mí. Yo misma escribo mis oraciones. Yo no ando leyendo oraciones de nadie. Yo hago las oraciones mías como me las dictan y como yo se las sé enseñar a ustedes, para que ustedes también hagan lo mismo. Así que no sabe, que nadie le enseñó, no se preocupe. Usted póngase con Dios y Dios le va a entender. En el idioma que sea, Dios entiende. Así que lo voy a dejar con esta mejor dicho, le voy a dejar una tarea que sea de hacer estas oraciones y que se acerquen a Dios más. Hasta entonces les habló Moira Victoria. Los quiero un montón. Deseo muchas bendiciones para todos. Dios los proteja siempre.